Hola, bueno, en este video vamos a resolver un primer parcial de biofísica del CBC Cátedra Única, un parcial que se tomó el 17 de mayo del 2021. Vamos con el problema número 1 que nos muestra un gráfico. Dice que el gráfico de la figura representa la velocidad en función del tiempo para dos móviles, A y B, que se desplazan por la misma carretera. En t igual 0, el móvil A tiene una velocidad de 8 metros por segundo. O sea que acá en el gráfico podemos marcar la velocidad inicial de A de 8 metros por segundo. Y después me dice que a los 3 segundos las dos velocidades valen 5,6. Bueno, ¿en qué momento? Las dos velocidades son iguales a los 3 segundos y valen 5,6 metros por segundo, ¿sí? Bueno, y me hacen dos preguntas que tengo que resolver. Dice que entre los 3 segundos y los 4,2 segundos el móvil A varió su velocidad en... Y bueno, tenemos que averiguarlo. Y para eso, entre los 3 y los 4,2, o sea, necesito averiguar cuál es la velocidad a los 4,2 segundos, que no la conocemos, ¿sí? Para averiguar la diferencia y averiguar en cuánto varió. Para eso necesito averiguar en primer lugar la aceleración. La aceleración del móvil A va a ser, tenemos un intervalo de tiempo de 3 segundos donde sabemos que pasó de 8 metros por segundo a 5,6. Entonces si hago la diferencia entre esa velocidad final, la inicial, y la divido por el intervalo de tiempo de 3 segundos, eso nos va a dar la aceleración. Así que tenemos que hacer 5,6 metros por segundo menos la que tenía inicialmente de 8 metros sobre segundos, y esto lo dividimos por los 3 segundos que transcurrieron y me da 5,6 menos 8 menos 2,4 dividido 3 menos 0,8 metros sobre segundos cuadrados. Es decir, que ya sabemos que la aceleración del móvil A vale menos 0,8 metros sobre segundos cuadrados. Con ese dato que tenemos ahí, vamos ahora a averiguar la variación de velocidad que sufre entre los 3 y los 4,2. En los 3 segundos ya sé cuál es la velocidad. Tenemos que averiguar qué velocidad tiene en 4,2. Bueno, la aceleración ya la tenemos, así que ya hicimos este cálculo. Y para resolver la parte A, vamos a hacer la variación de velocidad en ese intervalo de tiempo sería la velocidad en 4,2 segundos menos la velocidad a los 3 segundos. La velocidad en 4,2 segundos va a ser la velocidad inicial, o sea, los 8 metros sobre segundos, más la aceleración que es negativa, así que pongo menos 0,8 metros sobre segundos cuadrados por 4,2 segundos, ¿sí? Y a todo esto, le restamos ahora la velocidad a los 3 segundos, que ya sabemos que vale 5,6 metros sobre segundos. Bueno, entonces esto nos va a dar menos 0,96 menos 0,96 metros sobre segundos. Si hacemos los cálculos vamos a llegar a ese resultado y es lo que vamos a notar. ¿En cuánto varió? ¿Cuál sería la variación de velocidad? Bueno, acá vamos a notar menos 0,96, ya que la unidad está ya indicada, así que ya tenemos la solución de la parte A. Ahora vamos a resolver la parte B. Nos olvidamos del móvil A porque nos pide en el mismo intervalo, tengo que averiguar la distancia recorrida por el otro móvil, por el móvil B. Entonces, vamos a averiguar en primer lugar ahora la aceleración del móvil B. Bueno, para eso, esto ya no lo preciso, vamos a resolver acá. Vamos a averiguar la aceleración de B. B partió del reposo. La aceleración de B va a ser la velocidad final
Bueno, tomamos el intervalo de 3 segundos nuevamente, donde tengo 5,6 metros sobre segundos, menos 0 porque partió del reposo, dividido 3 segundos, ¿sí? Y esto nos daría 5,6 dividido 3, que sería, vamos a ver, 5,6 dividido 3 me daría 1,867. Esto sería 1,867 metros sobre segundos cuadrados. Ya tengo la aceleración, o sea, aceleración de B, 1,867 aproximadamente metros sobre segundos cuadrados. Con esto vamos a averiguar el desplazamiento entre los 3 y los 4,2. Bueno, entonces para averiguar ese desplazamiento vamos a tomar ese intervalo de tiempo que dura 1,2 segundos, ¿sí? O sea, vamos a hacer esto, vamos a decir, bueno, ¿cuánto se desplazó el móvil B en ese intervalo de tiempo? Tomo como velocidad inicial, vamos a tomar una velocidad inicial, una variación de tiempo, más la mitad de la aceleración por la variación de tiempo al cuadrado. Pero tomo como velocidad inicial la que tiene los 3, ¿sí? Entonces puedo agarrar y hacer velocidad inicial, tiene 5,6 metros sobre segundos, y entre 3 y 4,2 tengo 1,2 segundos, más la mitad de 1,867 metros sobre segundos cuadrados por 1,2 segundos elevados al cuadrado. Hacemos el cálculo y tenemos ya el desplazamiento. O sea que hacemos 5,6 por 1,2 más un medio por 1,86 periódico por 1,2 al cuadrado. Y esto nos va a dar 8,064. Esto sería 8,064 metros, que es la respuesta que vamos a dar acá. 8,064. Y ahí finaliza el primero, pasamos al problema número 2. Bueno, resolvemos ahora el número 2. Dice así: desde la terraza de un edificio de 55 metros de altura se arroja un proyectil verticalmente hacia arriba con una cierta velocidad inicial. Sabiendo que tarda 5 segundos en llegar al piso, ¿con qué velocidad fue lanzado? Bueno, muy fácil, porque nosotros sabemos que la ecuación horaria de posición en un tiro vertical hacia arriba es altura, la representamos con una I, ya que nos movemos en el plano vertical, va a ser altura inicial más la velocidad inicial por el tiempo, más la mitad de la aceleración gravitatoria por el tiempo al cuadrado. Bueno, acá tenemos los datos, porque nosotros sabemos que la altura final cuando llega al piso es 0, la inicial era 55 metros, la velocidad inicial es la incógnita, el tiempo vale 5 segundos, un medio, la aceleración gravitatoria dirigida hacia abajo la ponemos como menos 10 metros sobre segundos cuadrados, por el tiempo al cuadrado, 5 al cuadrado, 25 segundos cuadrados, que se va a ir con el segundo cuadrado de la aceleración, y esto pasamos el menos 55 metros sobre segundos igual a velocidad inicial por 5 segundos, más por menos 5 por 25, 125 metros. Y acá, acá tengo un error, el dato es 55 metros. Bueno, entonces acá vamos a poner menos 55 metros más 125 metros igual a la velocidad inicial por los 5 segundos. Esto me da 70 metros dividido 5 segundos. Esa es la velocidad inicial, la despejada, que nos da 14 metros por segundo. O sea, lo tenemos que arrojar con una velocidad de 14 metros por segundo, que coincide con la segunda opción. Y ahí finaliza el número 2, pasamos al ejercicio número 3.
Bueno, vamos a resolver el 3 que dice que una caja de 6,5 kilogramos sube a velocidad constante por un plano inclinado de 30 grados mediante una cuerda ideal, como muestra la figura. La fuerza de la cuerda con la que se tira de la caja es de 43,8 newton y hay que utilizar la gravedad igual a 10 metros sobre segundos cuadrados, y dice que puede deducirse el coeficiente de rozamiento dinámico entre el cuerpo y el plano y vale aproximadamente. Bueno, vamos a realizar un diagrama de cuerpo libre. Para eso dibujamos nuevamente el plano inclinado con el cuerpo que está apoyado en el plano inclinado, ¿sí? Y vamos a ver las fuerzas que tenemos que marcar. Lo primero que vamos a hacer, vamos a dibujar en ese esquema dos ejes, uno paralelo al plano, ¿sí? Un eje paralelo al plano, vamos a denominar, hacer como el eje X, y un eje perpendicular al plano. Entonces, vamos a tener acá el eje, un eje X, el eje y vamos a tener algunas fuerzas que vamos a marcar. Vamos a tener en primer lugar la fuerza con la que estamos tirando hacia arriba, ¿sí? Vamos a denominarla fuerza F, que ya sabemos cuánto vale. Esta es la fuerza F. Por otro lado, el cuerpo tiene un determinado peso que vamos a dibujar verticalmente hacia abajo a partir del centro de masa, que coincide con el centro geométrico de la figura. Ahí tenemos entonces la fuerza peso, ¿sí? Vamos a marcar ahí el peso. El peso lo vamos a descomponer en dos direcciones. Vamos a tener una componente del peso paralela al plano y otra componente perpendicular al plano, ¿sí? Entonces, el peso va a tener, como dijimos, dos componentes. Vamos a denominarlas. Una, la paralela al plano, vamos a poner un poco más fuerte ahí. Vamos a tener esa componente y esta otra, que van a ser respectivamente el peso en X, ¿sí? Y el peso en Y. Después, por otro lado, esto tiende a desplazarse hacia arriba y acá dice que, bueno, constante, sube a velocidad constante, se está moviendo, va hacia arriba y entonces vamos a tener una fuerza de rozamiento, me están diciendo acá, que va a estar dirigida hacia abajo. La fuerza de rozamiento la vamos a dibujar acá abajo. Esta va a ser la fuerza de rozamiento. Esta es nuestra fuerza de roce. Y por otro lado tenemos acá la reacción normal del plano sobre el cuerpo, que está dirigida hacia arriba, ¿sí? Esta sería la fuerza normal, que es la reacción del plano de apoyo. Bueno, acá no hay aceleración, como la velocidad se mantiene constante, la aceleración vale cero. Entonces la sumatoria de fuerzas en X, que es m por a, si la aceleración vale cero, todo esto vale cero. Y en X tengo, a favor, como esto va hacia arriba, vamos a considerar que la fuerza F, que tiene el mismo sentido que el movimiento y la misma dirección, es positiva. Que la componente del peso en X es negativa y obviamente la fuerza de roce también, y todo esto es igual a cero. Entonces, acá vamos a tener que la fuerza menos la componente del peso en X es igual a la fuerza de roce. La fuerza la conozco. El peso en X es la masa del cuerpo por la gravedad por el seno del ángulo de inclinación del plano, que también lo conozco. Y la fuerza de roce es el coeficiente de roce multiplicado por la normal. Bueno, ¿conocemos la fuerza? La fuerza vale 43,8 newton y la caja tiene una masa de 6,5 kilos. Acá tengo 43,8 newton. ¿No está bien? 43,8 newton y acá tengo 6,5 kilos por 10 metros sobre segundos cuadrados por el seno de 30 grados.
Esto es coeficiente de roce, pero si observamos la normal tiene que estar en equilibrio con la componente del peso en I, que es la masa por la gravedad por el coseno del ángulo, en este caso de 30 grados también. Bueno, resolvemos, hacemos los cálculos acá en el primer término. En el primer miembro de la igualdad sería 43.8, vamos a hacer 43.8 menos 65 por el seno de 30, que vale 0,5, y esto me da 11,3, o sea, acá de este lado tengo 11,3 newton, 11,3 newton. Y acá tengo el coeficiente de roce y la masa, que, bueno, 6,5 kilos por la aceleración de la gravedad, 10 metros sobre segundos cuadrados, por el coseno de 30. Hacemos 6,5 por 10 por coseno de 30, y esto me da 56,29, 56,29 newton, 56,3 newton vamos a poner, y este sería aproximadamente el coeficiente de roce, que sería 11,3 dividido por ese valor, y esto aproximadamente nos da 0,2. Recuerden que el coeficiente de roce no tiene dimensiones, o sea, es adimensional, no lleva ninguna unidad, es solamente un número, un coeficiente, y la respuesta correcta sería la respuesta 2, la segunda opción, mejor dicho. Bueno, pasamos al próximo. Bueno, el siguiente problema dice que un esquiador de 76 kilos se desliza descendiendo por una colina que tiene una altura de 50 metros. El rozamiento con el aire y con la nieve es despreciable. El esquiador parte del reposo, la velocidad inicial vale 0, y se impulsa con los bastones durante todo el trayecto. Si llega a la base de la colina con una velocidad de 38,7 metros sobre segundos, el trabajo realizado en todo el trayecto por la fuerza de los bastones es aproximadamente igual. Bueno, la fuerza de los bastones es una fuerza no conservativa. Por lo tanto, el trabajo realizado por la fuerza de los bastones es igual a la variación de energía mecánica, ¿sí? Entonces, el trabajo va a ser la energía mecánica final menos la energía mecánica inicial. Esta ecuación la podemos resumir de esta manera. Podemos poner un medio de la masa por la velocidad final al cuadrado menos la velocidad inicial al cuadrado. Esto representa la variación de energía cinética. Y le sumamos la masa por la gravedad por la altura final menos la altura inicial. Esto representa la variación de energía potencial. Bueno, entonces acá hay cosas que podemos eliminar, porque si partió del reposo, la velocidad inicial vale 0. La altura inicial sabemos que vale 50 metros, pero cuando llega a la base, la velocidad final me la dan, vale 38,7 metros sobre segundos, pero la altura final vale 0. Entonces la altura final vale 0, este término desaparece. Y si la velocidad inicial vale 0, puedo hacer desaparecer esto. Entonces vamos a reemplazar y averiguar lo que nos pide. Sería entonces el trabajo realizado por las fuerzas no conservativas, vamos a averiguarlo con esa ecuación como un medio de la masa. El esquiador tenía 76 kilogramos, ¿sí?, multiplicado por la velocidad final, que era 30, o sea, no recuerdo, era 38,7 metros sobre segundos al cuadrado, más 76 por 10 serían 760 newton, por menos 50 metros, que era la altura inicial. Bueno, entonces ahora vamos a corregir ahí, hacemos los cálculos. Sería, vamos a calcular, a ver, 38
multiplicado por 38.7 elevado al cuadrado. Y a esto le restamos 760 multiplicado por 50. Esto nos da 18.912,22 joules. ¿Sí? Bueno, acá nos dan opciones, ¿sí? Y tenemos que elegir uno, o sea, esto se despliega donde dice, donde está el cuadradito para anotar los resultados, y las opciones que me dan son las siguientes: 18.910, 136, 0, etc. Bueno, obviamente tengo que elegir, como me dice aproximadamente, esta es la correcta, ¿sí? O sea que vamos a decir que acá, redondeando, son 18.910 joules aproximadamente, ¿sí? Por lo tanto, esa es la que vamos a seleccionar. Vamos a seleccionar 18.910, ¿sí? Y eso va a estar medido en joules. Y ahí finaliza este problema. Pasamos al siguiente. Bueno, el próximo es un problema de hidrostática. Dice que la altura del nivel del agua del botellón cerrado del bebedero por encima de la superficie libre de la bandeja abierta a la atmósfera es de 50 centímetros. La presión del aire encerrado en la parte superior del botellón es 96.604 pascales. ¿Cuál de los siguientes valores expresados en kilopascales corresponde a la presión atmosférica del aire exterior del botellón? Bueno, lo tenemos que calcular, después se despliega y ahí aparecen los valores. Estos no los tengo, pero bueno, vamos a resolver igual el problema. Tenemos lo siguiente: el nivel, digamos, de la superficie del líquido, la superficie libre del líquido del bebedero, vamos a tener que, por un lado, la presión externa, que es la presión atmosférica, que es la que tengo que averiguar, la presión atmosférica, va a ser igual a la suma entre la presión del aire encerrado en el botellón más la presión hidrostática, que es la densidad por la gravedad por la altura, ¿sí? La altura es de 50 centímetros. La presión del aire me la están dando 96.604 pascales, y a esto le sumamos la densidad del agua es de 1000 kilogramos por cada metro cúbico, por la aceleración gravitatoria 10 metros sobre segundos cuadrados, por la altura de 0,5 metros, y esto nos daría, serían 96.604 más 10.000 por 0,5, que serían 5.000, y esto me da 101.604 pascales, que serían, dividido por 1000, 101,6 kilopascales. Y eso es lo que tenemos que elegir acá, o el valor más próximo, 101,6. Eso ya está expresado en kilopascales, así que tengo que elegir la opción correcta, y no tengo ahí en este caso las opciones que dieron, pero tiene que estar cerca de este valor o coincidir con ese valor. Pasamos al próximo. Bueno, el siguiente dice que por el conducto rígido y vertical de la figura circula un fluido ideal que tiene la densidad del agua, 1 gramo sobre centímetro cúbico. La sección superior, S1, tiene un área de 8 centímetros cuadrados y la inferior, S2, de 40 centímetros cuadrados. La velocidad del fluido al pasar por S2 es de 2,8 metros sobre segundo. Tenemos que dice además que la diferencia de presión entre la entrada y la salida es de 118.080 pascales. Hay que averiguar la diferencia de alturas, ¿sí?, que tengo entre S1 y S2, entre los dos puntos indicados. O sea que acá tengo que averiguar el delta H. Bueno, vamos a aplicar Bernoulli, pero primero necesitamos averiguar la velocidad cuando pasa por la sección 1. Por el principio de continuidad,
B1 por S1 es igual a B2 por S2. Por lo tanto, B1 es B2 por S2 sobre la sección 1. Y esto lo conozco, la velocidad 2 vale 2,8 metros sobre segundos. La sección 2 es de 40 centímetros cuadrados, acá no importa la unidad porque se va a simplificar, sobre 8 centímetros cuadrados se va y me va a quedar 14 metros sobre segundos, es la velocidad 1. Ya conozco 14 metros sobre segundos. Bueno, y ahora, para terminar de resolver, vamos a aplicar el teorema de Bernoulli, donde vamos a tener que la diferencia de presión entre la entrada y la salida va a ser igual a la diferencia de presión hidrodinámica, un medio de la densidad, la velocidad de entrada es la velocidad 1 al cuadrado, menos la velocidad de salida, que es la velocidad 2 al cuadrado, y tenemos acá, esa es la diferencia de presión hidrodinámica, y le sumamos la diferencia de presión hidroestática, que sería la densidad por la gravedad por la altura 2 menos la altura 1, o sea, sería por la diferencia de altura, ¿sí? Entonces, acá la diferencia de presión la conozco, 118.080 pascales igual a un medio por 1000 kilogramos por, acá vamos a poner 14 al cuadrado menos 2,8 al cuadrado, esto va a quedar en metros cuadrados sobre segundos cuadrados, más la densidad del agua de 1000 kilogramos sobre metro cúbico por 10 metros sobre segundos cuadrados por el delta H. Esto sería 118.080 pascales, y acá tenemos entonces 14 elevado al cuadrado menos 2,8 elevado al cuadrado multiplicado por la mitad de 1000, o sea por 500, y eso me da 94.080. Acá tengo 94.080 pascales, y acá toda esta parte sería más 10.000, y acá me van a quedar pascales sobre metro por delta H. Bueno, hacemos ahora 118.080 pascales menos 94.080 pascales. Si a todo esto lo dividimos por 10.000, que está expresado en pascales sobre metro, me va a quedar esa diferencia de altura que estamos buscando, que sería igual, a ver, hacemos la resta, sería 118.080 menos lo anterior, y lo dividimos dividido 10.000. Y esto nos da 2,4, sería 2,4 metros, sería la opción que tendríamos que elegir. Creo que las opciones acá sí las tengo. Vamos a ver cuál es la que corresponde. A ver. Bueno, 2,4 corresponde a la cuarta opción. Esta es la correcta. Así que ahí tenemos que seleccionar 2,4, ¿no? Y esto está expresado en metros. Bien, pasamos al próximo problema. Bueno, el problema que le sigue es, creo que el más difícil del parcial. Dice que una cañería horizontal contiene todos sus tramos al mismo nivel, o sea, dice que la figura está vista desde arriba y transporta un fluido de viscosidad 1,4 por 10 a la menos 3 pascales por segundo, con una densidad de 1,3 kilogramos sobre decímetros cúbicos y un flujo laminar y régimen estacionario. El circuito está compuesto por un tramo recto de 8 centímetros de sección y 0,9 metros de longitud, en serie con el paralelo de los tramos rectos también de sección 3,2 centímetros cuadrados
y 0,54 metros de longitud. Una bomba hidráulica alimenta el circuito entregando una potencia de 0,03 watts. Bueno, nos pide en la parte A que averiguemos el caudal en cada caño de salida y medirlo en litros sobre minutos, y después me da un choice donde en la parte B me pide la diferencia de presión en el caño de entrada, medida en hectopascales. Bueno, primero acá hay resistencia hidrodinámica. Vamos a decir que tengo R1, tengo R2 y tengo R3. Estas dos, R2 y R3, son iguales, ¿sí? Porque los caños son iguales. Y vamos a averiguar cada una de las resistencias. Vamos a decir cuánto vale la resistencia 1. La resistencia 1 sería 8 por pi por el coeficiente de viscosidad por la longitud dividido el área, la sección 1 elevada al cuadrado. Esto nos va a dar 8 por pi por, acá tengo 1,4 por 10 a la menos 3, pascales por segundo son, después multiplicado por la distancia que está bien, está en metros, 0,9, y la sección la tenemos que expresar en metros, como son 8 centímetros cuadrados, lo dividimos por 10.000 y serían 0,0008 al cuadrado. Bueno, hacemos el cálculo y esto nos va a dar 49.480 pascal por segundo sobre metro cúbico. Esta sería la resistencia 1. Ahora averigüemos las otras resistencias. La 2 y la 3 son iguales y hacemos 8 por pi por 1,4 por 10 a la menos 3 por 0,54 dividido 0,00032, y esto vamos a calcularlo. Hacemos entonces 8 por el número pi por 1,4 por 10 a la menos 3 por 0,54 dividido todo por 0,00032 elevado al cuadrado. Esto nos da 185, sí, serían 185.550. O sea, tenemos 185.550. También estamos con pascal por segundo sobre metro cúbico. Bueno, con esto vamos a averiguar ahora la resistencia total. La resistencia total sería R1, que está en serie, más 1 sobre R2, más 1 sobre R3, elevado a la menos 1. O sea, la inversa de la suma de la inversa de las que están en paralelo. Bueno, esto sería así, como son iguales, las resistencias 1 y 2, pondríamos 49.480 más, bueno, 1 más 1 me va a dar 2 sobre 185.550 elevado a la menos 1. Y esto nos daría, a ver, vamos a hacer el cálculo, dividido 2 más 49.480 y nos da 142.255. Esa es la resistencia total. 142.255 pascal por segundo sobre metro cúbico. Esta es nuestra resistencia total. Bueno, entonces, ahora voy a averiguar, en el punto 1 me piden el caudal en cada caño de salida. Entonces, primero vamos a averiguar el caudal total. Nosotros sabemos que la potencia, que ya la tengo, es dato, es igual a la resistencia multiplicada por el caudal. Si yo tengo la potencia total
Si uso la resistencia total, acá voy a tener el caudal total. El caudal total es igual al que pasa por el 1, ya que está conectado en serie. Entonces acá vamos a poner que la potencia, perdón, acá falta el caudal elevado al cuadrado. La potencia sobre la resistencia total va a ser el caudal total o caudal 1 al cuadrado. Entonces acá pongo una raíz y nos queda entonces que el caudal 1 va a ser igual a la raíz de 0,03 son watts dividido la R total, que era de 142.255. Esto nos va a quedar en metros cúbicos sobre segundos, y tenemos un caudal que sería, vamos a hacer el cálculo, 0,03 dividido por lo anterior, y le aplicamos la raíz cuadrada. Esto nos da 4,59 por 10 a la menos 4, vamos a redondear a 4,6 por 10 a la menos 4 metros cúbicos por segundo. Bueno, ahora, el caudal 2 y el caudal 3 van a ser iguales. En los caños de salida, caudal 2 igual a caudal 3, y va a ser el caudal 1, que es el total, dividido 2. Así que la mitad de lo anterior nos va a dar 2,3 por 10 a la menos 4, 2,3 por 10 a la menos 4 metros cúbicos por segundo, pero como la respuesta me la piden en litros sobre minutos, a este resultado lo multiplicamos por 60.000. O sea que hacemos 2,3 exponencial menos 4 multiplicado por 60.000. Y esto me da 13,8. Esto sería 13,8 litros por minuto. Bueno, y esa sería la respuesta de la parte A. O sea, tenemos que anotar acá, entonces, 13,8 litros por minuto. La unidad ya está puesta, así que ponemos solo el número. Si nos pidieran redondear sin decimales, pondríamos 14 litros por minuto aproximadamente. Y ahora tenemos que resolver la segunda parte, que es muy fácil, porque me pide la diferencia de presión entre el caño de entrada en hectopascales, y para hacer la parte B hacemos así. La diferencia de presión va a ser igual a el caudal 1 por la resistencia 1. Y el caudal 1 lo tengo, 49.400, no, perdón, esa es la resistencia. El caudal 1 dijimos que valía aproximadamente 4,6 por 10 a la menos 4 metros cúbicos por segundo, y la resistencia 1, 49.480 pascal por segundo sobre metro cúbico. Bueno, se va todo esto, quedan solo pascales, y después lo tenemos que pasar a hectopascales, así que hacemos 4,6 exponencial menos 4 por 49.480 por 49.480 nos da 22,76, 22,7 pascales, que serían 0,22 aproximadamente hectopascales, ¿sí? Dividimos por 100. Bueno, acá por 100. Ninguna de las respuestas es exactamente ese valor, o sea, por redondeo, tal vez en el manejo de pi yo utilicé muchos decimales, que son los que me da la calculadora, pero de todas maneras hay dos que están cerca, pero creo que está más cerca el 0,21, y me jugaría por esta respuesta como la más próxima y la más aproximada.
Bueno, el problema que sigue dice, en la figura se muestran dos compartimientos iguales de 300 mililitros abiertos a la atmósfera, separados por medio de una membrana semipermeable y conteniendo iguales volúmenes de dos soluciones diferentes a 23 grados Celsius. En el compartimiento 1 hay una solución de cloruro de sodio en agua con una molaridad de 0,009 moles por litro. El soluto se disocia completamente. En el compartimiento 2 hay una solución de sacarosa en agua. Ambas superficies libres están inicialmente al mismo nivel. Si se deja evolucionar el sistema a temperatura constante, fluye agua de 2 hacia 1 y se alcanza el desnivel entre ambas superficies, un desnivel de 1,81 metros. En esas condiciones se puede afirmar que la molaridad de la sacarosa es, bueno, recordemos que el cloruro de sodio, si se disocia en anión sodio y catión cloruro. O sea que voy a tener dos osmoles por cada mol de sal. Por lo tanto, la osmolaridad sería 0,09 multiplicado por 2, 0,018, y esto sería osmolar, ¿sí? Bueno, entonces vamos a tener que la concentración osmolar del cloruro de sodio, la concentración osmolar del cloruro de sodio es igual a 0,018 osmol por litro, pero en un metro cúbico lo multiplicamos por 1000 y voy a tener 180 osmoles por cada metro cúbico. 18 osmoles por cada metro cúbico es la concentración del cloruro de sodio, ¿sí? Así que bueno, como el agua pasa, fíjense en que fluye de 2 hacia 1, ¿sí? Pasa de la menos concentrada a la más concentrada. En el compartimiento 1 yo tengo el cloruro de sodio. Acá tengo cloruro de sodio, que tiene una concentración de 18 osmoles por cada litro. La sacarosa no se disocia, o sea que la osmolaridad va a ser igual a la molaridad. Acá no tenemos la concentración de la sacarosa, esa es la incógnita. Bueno, pero ¿qué ocurre? Cuando se alcanza el equilibrio, nosotros sabemos que el desnivel que se produce cuando pasa agua de A hacia B va a lograr el equilibrio porque la presión hidrostática va a ser igual a la presión osmótica. Entonces, la presión hidrostática, ¿a qué es igual? A la densidad por la gravedad por la altura, ¿sí? Por el desnivel que se produce. Y esto es igual a la presión osmótica, que es igual a la diferencia de concentración. Dijimos que la concentración mayor está en el cloruro de sodio. Vamos a ponerle a esta concentración 1 y esta sería la concentración 2. Así que concentración 1 menos concentración 2 multiplicado por R y por T. Bueno, vamos a trabajar en el sistema internacional, por eso convertimos a osmoles por metro cúbico. Acá vamos a tener 18 menos la concentración, bueno, vamos a colocar la concentración de la sacarosa, o la concentración 2, es lo mismo. Vamos a poner concentración 2. Como valor de R de constante vamos a utilizar el 8,314. Bueno, esto sería el Joule Kelvin mol. Por la temperatura la pasamos 23 más 273, 296 van a ser Kelvin. La densidad son 1000 kilogramos sobre metro cúbico. La gravedad vale 10 y la altura 1,81. Bueno, nos queda ahora acá 18.100, ¿sí? Dividido
8,314 por 296. Esto va a ser 18 menos la concentración de la sacarosa, que es la concentración 2. Bueno, entonces acá tenemos 18 menos la concentración de sacarosa y hacemos el cálculo, serían 18.100 dividido 8,314 dividido 296. Esto me da 7,35, 7,35, y entonces 18 menos 7,35 nos da la concentración de la sacarosa, que llamamos concentración 2. Así que hacemos 18 menos ese valor y nos da 10,6. 10,6. Si a esto lo dividimos por 1000, ¿sí?, vamos a tener que sería 0,0106 molar. Bueno, como me dice aproximado, buscamos la que más se aproxima a este valor y sería la que dice 0,0108, que bueno, no da exactamente lo mismo, pero es el valor más próximo. Bueno, este era en realidad el último problema de este parcial. Este año cambió un poco la modalidad. El año pasado solía haber más problemas, casi todos prácticamente eran de elección múltiple, multiple choice. Este año tomaron varios que había que desarrollar, algunos con más de una pregunta. Bueno, e incluso hay diferencias, se abrieron, digamos, más las fechas. Y además el número de problemas varía de una cátedra o de una sede a la otra. Acá fueron solo 8 problemas, en otras tomaron 14, en otras 11, en otras 12. Así que próximamente voy a subir otros parciales de biofísica también del mes de mayo del 2021. Si alguien tiene alguna sugerencia o algún tema que quiera que desarrollemos o algún ejercicio sobre el que quiera consultar, puede contactar con Centro de Estudios comunicándose ya sea por mail o por WhatsApp. Pueden encontrar los datos para contactarse en este canal. Así que gracias y hasta el próximo video.